Roma, 105 a.C. El aire pesado de la ciudad estaba cargado con el fragor de los truenos. El rugido de la multitud resonaba por los foros y plazas, mientras se escuchaban los pasos de los gladiadores marchando hacia su destino. Aquellos hombres, que no eran más que prisioneros de guerra, esclavos y condenados, se preparaban para entrar en el coloso de la arena, el Coliseo. Pero, ¿quiénes eran estos hombres? Hombres que no tenían nada más que sus cuerpos para ofrecer. Nadie sabía de su dolor ni de sus esperanzas. Algunos eran combatientes entrenados en la violencia de las guerras, otros simplemente hombres rotos. Pero todos compartían un mismo destino: la lucha en la arena, donde se enfrentaban no solo a otros gladiadores, sino también al destino mismo. Los primeros rayos del sol caían sobre las piedras calcinadas del Coliseo. Un olor a sudor y sangre flotaba en el aire, y los gladiadores comenzaban a alinearse. Los esclavos corrían a su alrededor, asegurándose de que todo estuviera en orden. La arena, desierta y vacía solo un momento antes, ahora estaba a punto de estallar en gritos. El silbido de las flautas comenzaba a sonar. El himno de la guerra, la música de la lucha. Era el momento de luchar. Cada gladiador, con su espada afilada y su armadura de bronce, respiraba profundo. Cada uno de ellos inmerso en sus pensamientos más profundos, mientras la multitud enloquecía de emoción. Los gladiadores eran empujados al centro de la arena. El sol abrasador iluminaba sus cuerpos sudorosos. Frente a ellos, otro gladiador, alto y musculoso, empuñaba un tridente. En la mano derecha, un gladius, la espada corta que tanto les temían. El primer golpe resonó en el aire. El contacto de metal contra metal produjo un eco sordo. Los gladiadores chocaban, rodaban por el suelo. El sudor, la sangre, todo era una masa de lucha brutal. El primero en caer fue un joven esclavo, su cuerpo desangrándose mientras la multitud aullaba, gritando por más. ¡Sangre!, gritaban, como si el suelo mismo fuera su altar. Pero no todos caían. Algunos sobrevivían, salían victoriosos, y por un momento sentían que eran más que simples instrumentos de entretenimiento. El entrenamiento era implacable. De día, la espada y el escudo eran sus únicos compañeros. De noche, el dolor de los golpes recibidos, el cansancio físico de horas interminables, era lo único que conocían. El lanista, el maestro de gladiadores, enseñaba sus técnicas, exigiendo perfección en cada movimiento. El joven Octavio, recién llegado a las filas, no entendía todavía el peso de su destino. En su mente solo había espacio para una cosa: sobrevivir. Cada noche en el barracón, escuchaba las historias de gladiadores que habían caído, de aquellos que habían alcanzado la gloria y de aquellos que solo eran olvidados. La lección era clara: ganar o morir. Una mañana, tras meses de entrenamiento, Octavio fue llevado por fin al Coliseo. A lo lejos, el coloso se alzaba imponente. Sus muros de piedra antigua resonaban con el eco de la historia. El rugido de la multitud se escuchaba incluso antes de entrar al estadio. Un mar de caras anónimas, ojos llenos de sed de sangre. La entrada era un túnel oscuro, solo iluminado por las antorchas que arden con furia. Cada paso que daban los gladiadores hacía eco en las paredes. Las puertas se abrieron, y el sol cegó momentáneamente a Octavio. El rugido de la multitud lo envolvió. Esa era su nueva realidad. Entre los gladiadores había los más temidos, los más respetados. El murmillo, con su casco de gran cresta y espada ancha. El tracio, ágil como una serpiente con su pequeño escudo y espada curvada. Y el secutor, diseñado para enfrentar al retiarius, el luchador armado con red y tridente. Cada uno tenía un estilo único, pero lo que los unía era el deseo de sobrevivir, de seguir peleando hasta el último aliento. Octavio observaba a sus compañeros de pelea, deseando alcanzar el nivel de aquellos guerreros que habían ganado fama en la arena.
Aun cuando el sudor le caía en los ojos y su cuerpo le pedía descanso, no podía detenerse. Solo importaba una cosa: vencer o caer ante la mirada implacable del público. La multitud estaba enloquecida, los gritos resonaban por todo el Coliseo. Hoy no era un combate ordinario, era el momento de probar la verdadera esencia del gladiador. Un veterano, conocido como Marco el Tigre, se encontraba frente a un joven gladiador que apenas había comenzado su entrenamiento. La lucha comenzó con una rapidez salvaje. Las espadas se entrechocaban, las lanzas volaban por el aire y el suelo absorbía la sangre que se derramaba a medida que el enfrentamiento alcanzaba su clímax. Marco, con su experiencia, parecía bailar en la arena, pero al final, un solo error cambió todo. El joven gladiador, tembloroso pero decidido, logró desarmar al veterano y con un golpe certero, lo derribó. La multitud se quedó en silencio. Un solo grito emergió de las sombras. ¡Sangre! Marco estaba tendido en el suelo, respirando con dificultad. El joven gladiador levantó su espada, preparado para el golpe final, el sacrificio que todos esperaban. Pero en ese instante, algo extraño ocurrió. Marco, con su último aliento, levantó la mano y miró a los ojos de su joven oponente. «Libertad», susurró, antes de ser vencido. El público no entendía, pero ese sacrificio había dejado una marca en el joven gladiador. Ya no era solo un esclavo, sino un hombre que había probado el peso de la vida y la muerte. La arena se llenó de polvo. El sonido de los cascos de los caballos resonaba en cada rincón del Coliseo. Los gladiadores se preparaban para enfrentarse en una batalla que trascendería los límites de la muerte. A lo lejos, los carros de guerra se acercaban, cargados de guerreros con lanzas y espadas, y en el centro de la arena, Octavio se encontraba listo para luchar. Con su espada en mano y su escudo levantado, se posicionó junto a sus compañeros, todos cubiertos de polvo y sangre de batallas pasadas. El rugir de la multitud los envolvía, y a medida que el enemigo se acercaba, Octavio sintió cómo su corazón latía con fuerza. El primer enfrentamiento mortal estaba a punto de comenzar. El choque fue brutal. Los caballos relinchaban mientras las lanzas volaban en todas direcciones y los carros giraban a gran velocidad. Octavio esquivó con destreza los ataques, pero algo más estaba en juego. El sudor se deslizaba por su rostro mientras observaba a su alrededor. Cada movimiento, cada combate, lo acercaba más al fin. Pero aún no sería hoy. El entrenamiento había sido largo, casi interminable. Ahora, en la arena, los gladiadores debían enfrentarse a una variedad de armas que no solo ponían a prueba su habilidad, sino también su capacidad para sobrevivir. Algunos empuñaban espadas largas, otros, tridentes afilados como cuchillos, y algunos luchaban con redes diseñadas para atrapar a su oponente. Cada arma tenía su propia técnica, su propio ritmo. El retiarius, un gladiador especializado en la red, y el tridente, era un maestro en las sombras. Su agilidad y destreza lo hacían casi indestructible, pero su mayor ventaja era la distancia. El murmillo, por otro lado, un guerrero fuerte y resistente, se acercaba con su gran espada, siempre buscando el momento adecuado para atacar. Octavio, por su parte, se encontraba atrapado en medio de un enfrentamiento entre estos dos estilos, y aunque era joven y menos experimentado, no vaciló. Su espada brillaba bajo el sol, y su mente se centraba únicamente en una cosa: la victoria. Con un hábil movimiento, lanzó su espada al aire, desconcertando a su oponente, y con un rápido golpe, derribó al retiarius de un solo corte. La multitud estalló en vítores. Octavio, respirando pesadamente, sabía que había superado uno de los mayores desafíos de su vida. A lo largo de los meses, las alianzas entre los gladiadores se formaban y rompían. A veces, en la lucha por sobrevivir, los compañeros de combate podían convertirse en los peores enemigos. Así sucedió con Octavio y su más cercano amigo, Lucio. Lucius había sido su mentor,
un gladiador experimentado que le había enseñado todo lo que sabía sobre la lucha y el combate. Juntos habían pasado innumerables horas entrenando, luchando codo a codo en la arena, pero la codicia por la fama y la libertad había corrompido a Lucius. Un día, en medio de un combate particularmente feroz, cuando el coliseo entero rugía con el clamor de la multitud, Lucius vio su oportunidad. Mientras Octavio estaba distraído por otro gladiador, Lucius lo atacó por la espalda. La espada se hundió en su costado y Octavio cayó al suelo, incapaz de reaccionar ante la traición. La sangre brotó de su herida, pero con una mirada llena de furia y dolor, Octavio logró levantarse, enfrentándose a su antiguo amigo. El combate que siguió fue más que un duelo por la supervivencia. Fue un enfrentamiento entre dos hombres que una vez fueron hermanos y ahora eran enemigos. Los ojos de Lucius brillaban con una fría determinación mientras Octavio luchaba con cada fibra de su ser. Al final, fue Octavio quien, con un último esfuerzo, derribó a su amigo. La multitud estaba en silencio y solo el sonido de la respiración de los gladiadores llenaba la arena. Octavio se inclinó sobre el cuerpo de Lucius, su amigo caído, con una mirada vacía. El precio de la gloria era mucho más alto de lo que imaginaba. A pesar de la traición, Octavio no estaba solo. En el barracón, entre sudor y heridas, había encontrado una nueva familia. Los gladiadores que, como él, buscaban algo más allá de la muerte. Cada uno de ellos, con su propia historia, con su propio deseo de sobrevivir, había forjado un vínculo indestructible. Era una familia formada por hombres desterrados, luchadores condenados a la arena, pero que aún conservaban un honor irreductible. Uno de ellos, Gaius, un hombre de avanzada edad, había sido gladiador durante décadas. Su piel estaba curtida por el sol y la lucha, pero su espíritu era indomable. Aquí, luchamos no solo por nuestra vida, sino por la memoria de aquellos que cayeron, decía Gaius, mientras miraba a los jóvenes gladiadores como Octavio, que aún tenían mucho por aprender. La familia de gladiadores se mantenía unida, pero siempre había un riesgo constante de traición. Las rivalidades internas, el hambre de poder y la necesidad de sobrevivir a toda costa llevaban a muchos a tomar decisiones desesperadas. Octavio sabía que la única manera de permanecer vivo era ser astuto, mantener la cabeza fría, pero, sobre todo, no confiar demasiado en nadie. En los combates más difíciles, la traición se volvía más que una amenaza. Era una estrategia, y Octavio pronto descubriría que, para sobrevivir en el Coliseo, debía estar dispuesto a traicionar no solo a sus enemigos, sino también a aquellos que alguna vez consideró amigos. Con el tiempo, el deseo de libertad creció dentro de Octavio. Cada victoria en la arena no solo lo acercaba a la fama, sino también a la posibilidad de obtener su libertad. Pero el precio de esa libertad era el mismo: sangre, sacrificio y lucha interminable. La vida de un gladiador estaba marcada por el constante dilema entre vivir bajo el yugo del poder de Roma o luchar por la única oportunidad de escapar. Y así, en cada combate, Octavio luchaba no solo por su vida, sino por su alma. El emperador había anunciado un torneo especial, un espectáculo sin precedentes que reuniría a los mejores gladiadores del imperio. Los rumores decían que el ganador no solo recibiría riquezas, sino también la tan ansiada libertad. Para Octavio, este torneo era su única esperanza. La arena del Coliseo nunca había estado tan imponente. Decorada con estandartes de oro y púrpura y rodeada por miles de espectadores, era el escenario de la gloria o la muerte. Los mejores luchadores llegaban desde todos los rincones del imperio. Galos enormes, africanos ágiles como panteras y romanos expertos en el arte del combate. La tensión en el aire era palpable. El primer enfrentamiento de Octavio fue contra un tracio armado con una cimitarra curva y un escudo decorado con símbolos tribales. La velocidad de su oponente lo tomó por sorpresa.
pero Octavio mantuvo la calma. En un instante crítico, esquivó un golpe mortal y desarmó al Tracio con un movimiento preciso. La multitud rugió mientras Octavio levantaba su espada, pero en lugar de dar el golpe final, bajó su arma, mostrando misericordia. Este acto desconcertó al público y al emperador, que observaba con interés desde su palco. En la siguiente etapa del torneo, los gladiadores no solo debían enfrentarse entre ellos, sino también a las bestias más feroces traídas de tierras lejanas. Los rugidos de leones, los gruñidos de tigres y el estruendo de elefantes llenaban la arena. Octavio fue colocado en un enfrentamiento especialmente cruel. Él y dos compañeros gladiadores debían enfrentarse a un león y un oso. Los animales, hambrientos y aterrorizados, atacaron con una furia salvaje. Octavio, con su espada y escudo, maniobró con agilidad, buscando un punto débil en el león mientras esquivaba los ataques del oso. Uno de sus compañeros cayó bajo las garras del león, pero Octavio aprovechó la distracción para clavar su espada en el costado de la bestia. Con un rugido final, el león cayó. El público estaba al borde de sus asientos. Con su última energía, Octavio y el otro gladiador sobreviviente enfrentaron al oso, logrando vencerlo juntos. La multitud enloqueció, y el emperador, con una sonrisa calculadora, aprobó su paso a la siguiente ronda. Tras la brutal batalla contra las bestias, Octavio se unió aún más a su compañero sobreviviente, un gladiador llamado Tarek, un nubio de enorme fuerza pero con un corazón noble. Tarek había salvado la vida de Octavio durante el combate, y ambos comenzaron a luchar no solo por sí mismos, sino también el uno por el otro. Esa noche, mientras compartían una escaso ración de pan y agua, Tarek habló sobre su familia, a la que soñaba con volver algún día. Octavio, conmovido, prometió que harían todo lo posible por sobrevivir juntos y ganar su libertad. La amistad entre ellos se convirtió en un faro de esperanza en medio de la oscuridad de la arena. A medida que el torneo avanzaba, las intrigas políticas entre los lanistas, entrenadores y propietarios de gladiadores, empezaron a jugar un papel importante. Un lanista, envidioso del éxito de Octavio y Tarek, ofreció una gran suma de dinero para asegurarse de que ambos fueran eliminados en la siguiente ronda. Los guardias del Ludus intentaron envenenar la comida de los gladiadores, pero Tarek, siempre atento, detectó el sabor extraño en el agua. La traición fue evidente, pero no había pruebas suficientes para acusar directamente al responsable. Octavio y Tarek comprendieron que, además de luchar en la arena, debían estar vigilantes fuera de ella. En las siguientes rondas, los combates se volvieron cada vez más sangrientos. Los gladiadores restantes eran los mejores de los mejores, y cada enfrentamiento era una danza letal. Octavio y Tarek seguían avanzando, pero a un costo cada vez mayor. Ambos acumulaban heridas, cicatrices y el peso de las vidas que se veían obligados a tomar. Un día, mientras vendaban sus heridas tras un combate particularmente brutal, Tarek miró a Octavio y dijo: «Si llego a caer, prométeme que no detendrás tu lucha. Uno de nosotros debe alcanzar la libertad». Octavio asintió, sin poder imaginar la arena sin su compañero. La penúltima ronda del torneo trajo una cruel sorpresa. Octavio y Tarek fueron obligados a luchar entre sí. El anuncio cayó como un martillo sobre ellos. La multitud clamaba por sangre, y el emperador disfrutaba del drama que había creado. Ambos gladiadores entraron a la arena con el corazón pesado. Los vítores del público eran ensordecedores, pero entre ellos, todo estaba en silencio. Sabían que no tenían elección. El combate comenzó, pero sus movimientos eran lentos, vacilantes. Intentaban prolongar lo inevitable, buscando una forma de resolver la situación sin matarse mutuamente. Sin embargo, el público no tenía paciencia. Los gritos de «lucha» llenaban la arena. Finalmente, Tarek, con una expresión decidida, lanzó un ataque certero que Octavio apenas logró bloquear. «Hazlo», susurró Tarek. «Es tu oportunidad». Octavio se negó, pero Tarek lo forzó a continuar.
En un movimiento inesperado, Tarek dejó caer su escudo, abriendo su guardia. «Lucha por ambos», dijo con una sonrisa triste. Octavio, con lágrimas en los ojos, dio el golpe final. El silencio llenó la arena mientras Tarek caía al suelo. Octavio se arrodilló junto a él, sosteniéndolo en sus brazos. El nubio, con su último aliento, susurró: «Ahora eres libre». La multitud estalló en vítores, pero para Octavio era la victoria más amarga de todas. La última ronda del torneo se acercaba. Octavio, ahora el gladiador más aclamado de Roma, caminaba solo en los pasillos del Ludus, donde las risas y la camaradería habían sido reemplazadas por ecos de soledad. La muerte de Tarek lo había marcado profundamente, pero también lo había llenado de determinación. Si lograba sobrevivir, no sería solo por él, sino por su amigo caído y por todos aquellos que habían perecido en la arena. Los rumores decían que su último oponente sería un luchador legendario, Marco el Invencible, un gladiador que nunca había conocido la derrota. La expectativa en Roma era enorme. El Coliseo se preparaba para el mayor espectáculo que sus muros hubieran presenciado. El día final llegó. Octavio, vestido con una armadura ligera y su inseparable espada, entró en la arena bajo un rugido ensordecedor de la multitud. Frente a él, Marco el Invencible hacía su entrada. Era un hombre imponente, con una musculatura descomunal, una armadura negra adornada con oro y una mirada que helaba la sangre. En su mano llevaba un enorme gladius, y su escudo, decorado con la imagen de un águila imperial, reflejaba el sol cegador. El emperador, desde su palco, alzó la mano para dar comienzo al combate. La tensión en el aire era insoportable. El enfrentamiento comenzó con una violencia impresionante. Marco atacó con una fuerza brutal. Sus golpes eran como martillazos que sacudían el escudo de Octavio. Pero el joven gladiador no era fácil de derrotar. Usando su velocidad y astucia, esquivaba los ataques y buscaba debilidades en la defensa de su oponente. El combate se extendió durante lo que parecieron horas. Ambos gladiadores estaban cubiertos de sudor, sangre y polvo. La multitud estaba enloquecida, incapaz de predecir quién ganaría. Marco, agotado pero aún formidable, lanzó un golpe que habría sido mortal, pero Octavio, con un reflejo casi sobrehumano, lo esquivó y aprovechó la apertura para desarmar a su enemigo. Con Marco de rodillas y desarmado, Octavio se paró frente a él, su espada lista para dar el golpe final. La multitud rugió, clamando por la muerte del Invencible. Octavio miró al emperador, esperando su decisión. Los ojos del gobernante se entrecerraron con interés, disfrutando del drama. Finalmente, el emperador levantó el pulgar hacia abajo, indicando que Marco debía morir. Pero Octavio hizo algo inesperado. Bajó su espada y ayudó a Marco a levantarse. La arena quedó en un silencio absoluto. Octavio, con la voz firme, gritó: «El verdadero honor no está en matar, sino en demostrar que somos más que esclavos de la sangre». El público quedó atónito, pero poco a poco comenzaron a aplaudir. Incluso el emperador, impresionado por el valor de Octavio, se levantó y ofreció un aplauso lento pero firme. Marco, agradecido, inclinó la cabeza ante Octavio y se retiró de la arena. El gesto de Octavio resonó por todo el imperio. El emperador, en un gesto de magnanimidad, anunció que Octavio sería liberado, no solo por su habilidad en la arena, sino por su nobleza de espíritu. La multitud estalló en vítores mientras Octavio se arrodillaba, agradeciendo la decisión. Sin embargo, para Octavio, la libertad no era solo salir de las cadenas. Era también un compromiso de honrar a los que habían luchado y caído junto a él. Prometió que usaría su nueva vida para luchar contra el sistema que había condenado a tantos a una vida de sufrimiento. Con su libertad asegurada, Octavio regresó a su tierra natal. Caminó por los campos donde había trabajado como campesino y visitó las tumbas de su familia. Aunque el dolor de la pérdida seguía vivo,
sintió una paz que no había experimentado en años. Pero sabía que su viaje no había terminado. Octavio comenzó a reunir a antiguos gladiadores y esclavos liberados, formando una comunidad dedicada a proteger a los oprimidos. Su nombre se convirtió en símbolo de esperanza, y las historias de su valentía en la arena inspiraron a otros a unirse a su causa. El movimiento liderado por Octavio creció rápidamente. Las noticias de su causa llegaron incluso a los oídos del Senado, quienes comenzaron a verlo como una amenaza para el orden establecido. Pero Octavio no buscaba la guerra, quería un cambio. Sus seguidores, sin embargo, estaban listos para luchar por la libertad. Un ejército fue enviado para sofocar el movimiento de Octavio. En un enfrentamiento épico, gladiadores y soldados se enfrentaron en un campo cercano al Coliseo. Octavio, aunque no quería más sangre, lideró a su gente con valentía. La batalla fue feroz, pero al final, las fuerzas de los gladiadores triunfaron. Tras la victoria, el emperador, impresionado por la fuerza y la determinación de Octavio, accedió a escuchar sus demandas. Se promulgó una reforma que mejoró las condiciones de los gladiadores y esclavos, marcando el inicio de un cambio en el imperio. Octavio vivió el resto de sus días como un hombre libre, recordado no solo como un gladiador invencible, sino como un héroe que desafió las cadenas del destino. Su nombre quedó grabado en la historia, y su espíritu de lucha inspiró a generaciones. La arena del Coliseo, que una vez fue su prisión, se convirtió en un lugar donde su historia era contada, no como un espectáculo de sangre, sino como un ejemplo de valor, honor y humanidad. Si deseas alguna historia, déjanos saber en los comentarios. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Tu apoyo es invaluable y espero verte en el próximo. No olvides suscribirte y dejar tu comentario.